bienvenidos a Autopística, el programa web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo de la Piñero, y como de costumbre me acompaña uno de nuestros panelistas, el doctor Jaime Parch, que detenta la cátedra Jesús T. Piñero. Gracias por acompañarme como de costumbre, Jaime. Gracias. Y saludamos muy cariñosamente a un amigo de la casa. Nos referimos al profesor José Rivera. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. El profesor José Rivera es experto en relaciones internacionales, en política internacional. Está ofreciendo cursos en la Universidad del Sagrado Corazón, además de que es acostumbrado analista y comentarista del acontecer diario internacional en medios como El Vocero y en distintas canales televisivos, así como estaciones radiales. Y está con nosotros pues para hablar precisamente sobre el escenario internacional actual. Hay muchas cosas sucediendo al momento. Obviamente no podremos trabajar sobre todas ellas, pero sí digamos que estamos en Puerto Rico. Puerto Rico está estrenando una junta producto de la ley promesa. Tenemos las recientes elecciones generales tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Tenemos la elección del presidente electo Donald Trump. Tenemos este 2016, ha sido un año interesante, por decirlo de alguna manera. Tuvimos el referéndum que decidió el llamado Brexit, o la futura salida de Gran Bretaña o Reino Unido de la Unión Europea. Recientemente tuvimos un referéndum en Italia que pretendía reformar cerca de 47 artículos, si no me equivoco, de la Constitución italiana. Tuvimos elecciones en Austria. Tuvimos la crisis institucional alrededor del bipartidismo en España. Tenemos la expansión del Estado Islámico. Es decir, tenemos un escenario internacional convulso, digamos, ¿no? Y quiero empezar, profesor, preguntando sobre Europa. Claro. Si yo pienso en Brexit, si yo pienso en las posibles consecuencias de lo que pudo haber sido un resultado adverso al respecto de la reforma constitucional en Italia, si yo pienso en el auge de movimientos secesionistas reaccionarios de una derecha muy radical en algunos países como en Austria, como en Francia, hago una pregunta así bien general: ¿Europa tiene futuro? ¿Esa vieja Europa como proyecto tendrá futuro? Sí y no. Tiene futuro en tanto y en cuanto se pueda corregir el curso que está tomando en este momento. La rigidez en términos de la política fiscal, sobre todo la imposición a Grecia de estrictas reformas estructurales alrededor de su fiscalidad, de su política fiscal, y la imposición de términos sumamente rígidos y draconianos han creado este tipo de reacción. Por lo tanto, una de las cosas que hay que tomar en consideración es que mientras se siga este curso, el curso alemán, mientras se siga esta dirección, evidentemente las fisuras institucionales de la Unión Europea se van a romper. En ese sentido, tal vez no tenga futuro. Ahora bien, Martin Wolf, que es uno de los editorialistas del Financial Times, dice: es el momento en esta coyuntura de promover políticas que estimulen el crecimiento económico, y eso incluye ante todo un alivio a la deuda. Lo más interesante de todo esto, y es un argumento que no admiten los alemanes, sobre todo porque ellos son los portaestandartes de la rigidez fiscal, en este momento nos encontramos en una coyuntura en donde Grecia no puede hacer más ajustes estructurales. Por lo tanto, hay que considerar seriamente un alivio a la deuda. Cosa que Obama precisamente promovió en su tour de despedida a Europa, lo cual es irónico considerando que él firmó la ley promesa, pero eso es otra discusión. Y entonces, no solamente esto, sino también promover políticas fiscales, incluso deficitarias, que promuevan el crecimiento económico, la inversión, para poder entonces crear la afluencia necesaria para que esto pueda salir. Sí,
en el grupo colegiado de las naciones europeas, sobre todo las que están dentro de la Unión Europea, eso se decide, podría entonces en el largo plazo, quizás incluso en el mediano, tener algún tipo de futuro. Pero obviamente todo va a empezar en Grecia y, claro está, por extensión, pues evidentemente en España y en Italia, promover políticas de crecimiento para entonces crear la afluencia necesaria para a la larga salir de esta crisis. Pues en esa misma escena europea, si pasamos a Gran Bretaña, claro, y el famoso Brexit, esa decisión que sorprendió a los mismos británicos de salir de la Unión Europea y la reacción del resto del continente, ¿no? Uno se pregunta, ¿realmente sucederá la salida de Gran Bretaña? Incluso tomando en consideración, por ejemplo, Escocia votó no. O sea, Gran Bretaña está dividida en cuanto a sus relaciones con el resto de Europa. Sí, no, definitivamente. Una de las cosas que yo argumenté en el ensayo que escribí para la revista 80 grados, el lastre del Brexit o la anomia británica, es precisamente que el fenómeno del Brexit es un fenómeno casi exclusivamente inglés. Y digo casi porque también en Gales se votó mayoritariamente a favor de la salida del Reino Unido completo de la Unión Europea. No así en Escocia y sorpresivamente también en Irlanda del Norte, donde yo estoy casi convencido de que evidentemente el arreglo que se hizo entre los grupos unionistas y los grupos republicanos y la formulación de la paz en Irlanda del Norte en aras de la gobernanza y en aras de crear algún tipo de paz civil, rindió beneficios casi 20 años después de la firma de los acuerdos de Viernes Santo, que es lo que entonces termina la guerra. Pero es un argumento que también hago, que no lo elaboré mucho porque era un ensayo largo, pero ciertamente eso va ahí. En ese sentido, el fenómeno del Brexit es un fenómeno exclusivamente inglés, es un fenómeno casi exclusivamente rural y de pequeñas ciudades. Creo que las fisuras están ahí, están muy presentes desde las elecciones generales, pero bien particularmente a partir del fenómeno que es el que crea la primera fisura, que es el referéndum de independencia escocés en 2014. A partir de eso, entonces empieza, el Reino Unido empieza a transformarse. Y claro está, en vez de tomar una dirección más hacia un Estado federal, se está convirtiendo en simplemente 4 unidades separadas que están bajo una misma corona, pero que no tienen un proyecto común alrededor de sí. Estas son las condiciones que produce Brexit, y ahora mismo, evidentemente, los escoceses se sienten airados, se sienten contrariados, porque la decisión se toma, evidentemente, en virtud de que en Inglaterra existe la mayoría de la población del Reino Unido, una decisión que va en la brecha del contrato social que ellos mismos suscribieron y que validaron en el referéndum de independencia escocés. ¿Cuál es la condición? Evidentemente nos quedamos dentro del Reino Unido en virtud de que el Reino Unido es miembro de la Unión Europea, tomando en consideración que si nos independizamos, el proceso para entrar en la Unión Europea es distinto. Las condiciones cambiaron en ese momento, y si el gobierno en Londres insiste en esta salida, a pesar de que es una locura, a pesar de que el impacto es enorme en términos de los nexos de interdependencia compleja que existen. Sabemos que Londres es una capital financiera, es un lugar que depende mucho de la inversión extranjera, pues ciertamente el problema aquí podría entonces significar que si Inglaterra o Londres insiste en seguir este curso de acción, entonces no le quedará más remedio a los escoceses que optar nuevamente por celebrar un referéndum en donde las posibilidades de separación del resto del Reino Unido serían mucho más grandes. Creo que es un fenómeno sumamente peligroso, creo que es un fenómeno que las huestes o los grupos populistas en Gran Bretaña se aprovecharon y le hicieron un daño enorme no solamente a Gran Bretaña, sino a la Unión Europea como institución, y también al Reino Unido como un ente que garantizaba en ese sentido derechos iguales a todas las unidades del ente, en este caso Escocia e Irlanda del Norte. No sé cuál es la solución. Evidentemente el gobierno conservador encabezado por Theresa May
insiste en que Brexit es Brexit, por lo tanto se va a activar el artículo 50 del Tratado de Unión Europea y se va a iniciar una serie de negociaciones para la salida, pero eso tiene una serie de complicaciones enormes. Por lo tanto, habría que ver si en efecto, como dictaminó el tribunal británico, de que va a necesitarse un acta parlamentaria para confirmar los resultados del referéndum. Y aquí podría entonces crearse un escenario en donde precisamente la mayoría de los parlamentarios, entendiendo el maleficio que puede crear esta decisión, decidan entonces invalidar a través de una votación mayoritaria los resultados del referéndum y quedarse en la Unión Europea. Interesante problema. Profesor, ahora hablando un poquito al lado de acá del Atlántico. Claro. Tuvimos las elecciones generales en Estados Unidos. Mientras estamos grabando esta edición de Utopística, sabemos que a pesar de que Hillary Clinton ha obtenido más de 2,5 millones de votos a nivel popular sobre Donald Trump, a nivel de, ¿verdad?, el colegio electoral se impone, y a nivel de los electores del colegio electoral, la victoria de Trump es contundente, a pesar del desfase que hay vis-a-vis el voto popular. Claro. Hemos reflexionado algunos de nosotros sobre ello, pero lo tenemos aquí, así que aprovecho y pregunto: uno, ¿le sorprendió la victoria de Trump? Y dos, ¿cómo crees que podemos explicar el auge de Trump y su victoria en estas elecciones? Debería decir que no me sorprende. Sobre todo y particularmente porque en el mismo instante en que Donald Trump anuncia su candidatura al comienzo de la carrera primarista, la actitud o la reacción de los medios y del establishment político de Estados Unidos, tanto republicano como demócrata, era de desdén, de sorna, incluso de subestimación. Y esa misma subestimación la que Trump utilizó para primero presentarse como el underdog, como esta persona sin posibilidades, como esta persona, o sea, le dieron precisamente, o abrieron el espacio para que él se convirtiera en el candidato desventajado, en el underdog, que es una figura que siempre dentro del imaginario de los estadounidenses goza de mucha simpatía. Aparte de eso, le dieron la publicidad necesaria que necesita, sobre todo en una sociedad que está muy obsesa con la cuestión de la celebridad, que es una conclusión a la que llegan varios medios como New York Times o como The Guardian. En una sociedad obsesa con la celebridad, eligieron una. Pero debo confesar que aún así, mi esperanza, o vamos a decirlo de esta manera en retrospectiva, mi wishful thinking, era que Clinton por lo menos hubiese obtenido los suficientes votos electorales para obtener la presidencia. Yo estaba en otro medio en ese momento y estaba observando los números poco a poco, y en el mismo instante en que yo me di cuenta que las cosas no iban a ir bien para la secretaria Clinton fue cuando el estado de la Florida, que era sumamente crítico, empezó a pintarse de rojo. Todos sabíamos que si Florida, uno de los dos candidatos, el que lo perdía, no iba a ganar la presidencia. Y a medida entonces que Pensilvania se fue pintando de rojo y todo el Midwest, toda esa área geográfica de los Estados Unidos que está muy desarraigada en virtud de la salida rápida de la manufactura de esa región por los tratados de libre comercio, todo ese desarraigo, todo ese grupo desafecto de clase blanca, trabajadora estadounidense, que se ve, que se siente a la deriva por esa salida de la manufactura, pues evidentemente ella no apeló a ese grupo. Sobre todo un estado como Wisconsin, que era hasta el momento un feudo demócrata, y que ella simple y llanamente no fue a hacer campaña allí porque precisamente sobreestimó sus posibilidades y entonces perdió ese estado. Así que nuevamente, con el beneficio de la retrospectiva y tomando en consideración el desarraigo no solamente de las clases trabajadoras de las que acabamos de hablar, sino también de las clases medias estadounidenses, esa clase cuyo paradigma importante es la tenencia de propiedad. Esa es la misma clase que pierde sus hogares
que queda a la deriva luego del colapso del sector hipotecario en 2008 y que observan de manera frustrante cómo el gobierno saca del abismo a la industria hipotecaria y a la industria, al capital financiero, y no hacen absolutamente nada para con ello. Y claro está, esta gente evidentemente entendió o llegó a la conclusión que había que meterle marronazo a un sistema que Hillary Clinton simplemente proponía ajustarle los tornillos, el famoso reformismo. Sí. Bueno, si llegamos luego a Puerto Rico. Claro. Las elecciones acá. Muy particular, primero, había 2 candidatos independientes Sí. que sacaron más de 250,000 de votos. Había un candidato también, Vargas Vidal, Sí. que logró entrar a la legislatura. Y una gran abstención, ¿no? Dentro de ese cuadro, ¿cómo interpreta esas elecciones? Bueno, de entrada creo que evidentemente el fenómeno de Alexandra Lúgaro, de Manuel Sidre, y en la legislatura de Vargas Vidal me indica a mí que en combinación con otras variables, como por ejemplo la abstención, el hecho de que la isla se está despoblando, pues probablemente ese fenómeno combinado está erosionando la base de apoyo de los partidos políticos. Tenemos que recordar que aunque el doctor Ricardo Rosselló ganó las elecciones, no lo ganó con una mayoría de los votos. O sea, no solamente hubo abstención en términos de que hubo creo que fue un 50-55% de participación, sino que de ese 55% es una minoría la que elige al doctor Ricardo Rosselló. Digámoslo de otra manera, o sea, Ricardo Rosselló fue la persona que menos perdió en estas elecciones, recordando evidentemente que si bien ganó la gobernación y obviamente mayorías legislativas tanto en Cámara como en Senado, hay 45 municipios que están todavía bajo el Partido Popular, con lo cual entonces los electores han sabido entonces separar el grano de la paja y han apostado quizás en ese sentido por articular una política local que probablemente en el contexto de la Junta de Supervisión Fiscal y claro está el prospecto también de la eliminación de municipios, pues probablemente no llegue a mucho. Bueno, amigos, nosotros vamos cerrando esta edición de Utopística con promesa de que queremos traer de nuevo al profesor Rivera, porque sí es importante comentar lo de Puerto Rico, los Estados Unidos, pero obviamente es importante pues salir un poco, de dejar de mirarse el ombligo y mirar el escenario internacional. Y en particular lo del Brexit es algo que como se va a estar desarrollando en estos próximos tiempos, pues puede tener unas consecuencias o unos vaivenes que yo realmente quisiera profundizar mucho más a nivel para nuestros internautas de Utopística. Por lo pronto, profesor, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias. Profesor, Jaime Parch, gracias como siempre por la colaboración. Amigos, estamos cerrando esta edición que es significativa por 2 razones. Primero, es la última edición de la primera mitad de esta tercera temporada de Utopística. Esta va a ser la última edición que estrenamos en el 2016. Vamos a estar retomando Utopística en febrero del 2017. Y segundo, que es una edición bien especial porque estamos grabando dentro del contexto de una jornada de 2 días que estamos celebrando el primer aniversario de las instalaciones de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí grabando desde su sala de exhibición. Así que con estas palabras, agradeciendo nuevamente a los compañeros, agradecemos a la compañera detrás de la cámara. Hasta la próxima, que estén bien.